Y al sonido de la trompeta, los muertos resucitaron. Y al sonido de la trompeta, los muertos resucitaron. Encontrarte con esa frase en lo más profundo de la ciudad de París, envuelto de 5 millones, dicen, de cuerpos humanos, más bien de restos óseos, en unas grutas oscuras llenas de agua, impresiona lo suyo. Por eso uno lo lee con ese titubeo. Y al sonido de la trompeta, los muertos resucitaron. Alguien lo puso entre esos cráneos desdentados, entre esos ojos vacíos, un día de 1789. Yo no sé si llamar a esto un museo, una especie de recorrido macabro, pero lo cierto y verdad es que en ese París lleno de luz, lleno de maravillosos artistas, de industria, ahí se alza, se sumerge un París sombrío, un París oscuro, un París poco conocido y que hace tan solo unas horas recorríamos con nuestras linternas. Se puede visitar, pero es muy poco conocido, y uno va avanzando por diferentes ámbitos y se da cuenta de que con las revueltas terribles de la Revolución Francesa hubo un movimiento constante de cuerpos, se reventaron cementerios, se llegó a un momento de pérdida del orden público. Hay una franja de 20-25 años en los cuales se atrincheran los cuerpos humanos sin que se sepa también el motivo, y poco a poco, como si fuera una tradición siniestra, esos fémures, esas clavículas, empaquetadas o empotradas contra las paredes de esas catacumbas ya utilizadas por los romanos, van generando una especie de ciudad de la muerte. Los que vinieron después, generaciones posteriores, iban a visitar a sus muertos con un candil en las manos. A alguien se le ocurrió poner una línea negra que atravesaba como humo el techo, la bóveda un poco asfixiante, para que aquellos que viniesen en un futuro pudieran llegar hasta el cuerpo de sus seres queridos. Porque en estos tiempos de atrezo, de ciencia ficción, de películas más o menos interesantes sobre el terror, cuando está uno ahí en París, en esa catacumba, y toca la pared, cree que es eso, atrezo, cartón piedra. Pero no, son seres humanos que vivieron, soñaron y pensaron como nosotros, y están ahí, a 25 metros bajo el suelo, mucho más profundo que el metro, que cualquier galería. Y al final alumbramos con la linterna y nos encontramos eso. Y al sonar de la trompeta, los muertos resucitaron. Nuestro viaje empezaba en la superficie, por supuesto, y quisimos que miles de amigos de Milenio 3 lo vivieran con nosotros. ¿Cómo lo vivieran? Lo sintieran con nosotros. En pleno centro de París estamos bajando en busca de las catacumbas. A lo largo del recorrido subterráneo se encuentran grabadas las inscripciones de este tipo: 5J 1847. Quiere decir que este pilar fue el quinto de una serie ejecutada en 1847 bajo las órdenes de Juncher, inspector general de canteras, desde 1842 hasta 1851. Avanzamos por un pasadizo donde hay diversas inscripciones, una zona que varias veces se derrumbó, provocando gran espanto en los ciudadanos parisinos, que veían no solo cómo sus edificios se venían abajo, sino cómo además aparecían huesos de calaveras, huesos de difuntos emergiendo del suelo. Una sensación terrorífica que se convirtió célebre en esta zona de larguísimas galerías kilométricas bajo el suelo de París. Existe una raya negra que va pintada sobre el techo y es muy curioso porque reflectaba con la luz de los candiles y en el siglo XIX servía para las personas que tenían que venir a ver a sus difuntos para guiarse precisamente por este laberinto de cuevas. Una raya negra que todavía sigue ahí, que todavía sigue iluminando el camino. Es un lugar muy húmedo. Si tocas el techo, incluso hay partes en las que gotea. Esa debe ser una zona plagada de todo tipo
de ratas y muy insalubre. Había todo tipo de pestes, según nos han dicho, y muchas enfermedades que se contagiaban unos a otros, con lo cual muchos de los presos, de los malditos que estaban aquí encerrados, morían a los pocos meses de ser cerrados tras estas rejas. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. Pues en esta madrugada, si queréis acompañarnos, si tenéis a bien, uníos a este grupúsculo de amigos que van a visitar algunos de los museos más extraños de Europa, relacionados con lo paranormal. Museos macabros, museos siniestros, museos de los cuales apenas se habla, museos donde han ocurrido cosas, museos donde ha habido crímenes. Carmen Porter, buenas madrugadas. Tú estabas más entera que yo, ¿eh? Yo, ¿sabes qué? Es que me pongo enseguida, cuando encontré aquella inscripción, ¿cuál es la fotografía? Cuando uno... Bueno, hay un arco, lo hemos dejado ahí, estamos ya a 20 metros, todo es oscuridad, hay un arco y alguien, 1808, puso, a partir de este instante, hablamos de galerías kilométricas, empieza el imperio de la muerte, y ya se empezaban a ver las hileras de miles de calaveras, incluidas de niño, ¿no? Pues sí, que hay unos 300 kilómetros de galerías, pero abiertos al público hay muchos menos. 300 kilómetros. La estancia que se recorre, que dejan entrar al público, es de 1 kilómetro y pico de recorrido. A ambos lados están expuestos a modo de muro los fémures de diferentes personas. Se calcula que hay entre 5 y 6 millones de restos de personas que murieron y que trajeron de varios cementerios de París. En un principio es todo por la higiene de los propios cementerios, que deciden reutilizar esas catacumbas que eran de la época romana y meter allí todos los restos, que en un principio pues eran solamente montones de huesos. A alguien se le ocurre, al general de canteras, se le ocurre ponerlos bien y hacer una especie de pasillo macabro. Pero hay una cosa que a mí me llamó la atención, Carmen, cuando estábamos ahí hace apenas 72 horas. Nos acercábamos con nuestra cámara, con nuestra linterna, vais a escuchar muchos más documentos hasta las 3 de la madrugada, y claro, esos muertos tenían que haber sido desmembrados a conciencia para ponerlos de esa manera. Sí, además con las cabezas hacían dibujos. Se puede ver cómo hay un corazón realizado que está entre los fémures, también hay cruces, todas ellas realizadas, todos siempre, Iker, con huesos. Están amontonados de tal forma que no se mueven, que no se caen. Hay personas que han intentado llevarse, pues macabramente, porque no sé cómo querrán tener uno de esos restos en sus casas. Aunque podemos imaginar para qué. Bueno, es más, las catacumbas hasta hace pocos años estaban abiertas completamente. Cualquiera que pasara por la plaza de Denfert-Rocher, que es donde está situada las catacumbas, podía entrar, podía París, visitarlas, entrar sin ningún problema, hasta que el gobierno decide cerrarlas porque hay una oleada de rituales satánicos. Bueno, hoy nuestro Cicerón, en nuestro guía, el que pone el candil y nos va llevando con los sonidos, que esa es la ruta que toma siempre la radio, es Juanma Frasquet. ¿Quién si no? Pero nos acompañan muchas más personas de nuestro equipo. Por cierto, Carmen, antes de nada, nuestro equipo son todos los oyentes, y estoy seguro que hoy, esta noche, nos van a enseñar muchos museos que no conocemos, donde pasaron cosas raras o que no son muy conocidos y tienen eso que se llama escalofrío, ¿no? Vamos a abrir la línea telefónica, la línea del SMS. Claro que sí, que como siempre, líneas abiertas en el 7640, palabra clave milenio, espacio, y en este caso contarnos qué museos deberíamos visitar. Museos macabros, museos especiales por algo, museos que no sean conocidos por el gran público en general, o museos sí que donde hayan pasado cosas extrañas, donde hayan ocurrido fenómenos poltergeist. O lugares. 7640, palabra clave milenio, espacio y lo que queráis. 7640, palabra clave milenio, que te he interrumpido. Carmen, por cierto, es que también lugares que no son museo, pero que por lo que ocurre en ellos deberían serlo. Don Alberto Granados, nuestro compañero, que ha trabajado de lo lindo esta semana con un montón de historias. Luego nos vas a contar una que me ha puesto los pelos de punta. Todo el mundo se acuerda del Negro de Bañolas, ¿verdad? Sí, señor, que estaba en el Museo Darder de Historia Natural. Hablaremos de lo que fue de él, de Gerona, lo que ocurrió, si no me equivoco, ¿no? Gerona, Provincia de Gerona. Sí. Y hablaremos de lo que ocurrió, del traslado, bueno, un montón de cosas muy curiosas que ahora ponen a más de uno los pelos de punta. Por cierto, yo he visto esas fotografías que habéis traído desde París y la verdad es que son impresionantes, ¿eh? Esa fila de calaveras, esa fila de fémures asustan a más de uno, ¿eh? Está claro.
podríamos decir que Alberto nos va a contar la historia de la piel maldita y otras muchas. Francisco Contreras, compañero. Buenas madrugadas a todos. También vas a contarnos historias que se refieren a hechos ya paranormales en lugares concretos que fueron museo. Sí, bueno, lugares donde ha ocurrido lo imposible. Y además he traído pequeñas joyitas. Por ejemplo, hay un museo en la Catedral de Astorga donde hay un lienzo anónimo del románico. Están los 12 discípulos, pero Juan tiene trenzas. Historias curiosas, historias simbólicas, nadie sabe qué ocurre, son dignas de ser conocidas. ¿Qué datos fundamentales tenemos antes de escuchar la segunda parte del descenso ya al osario, que os aseguro que lo pasamos mal? Yo hay grabaciones que no debería poner, porque, claro, los pocos seguidores, poquísimos, que creen que uno es un valiente, ya en 2 o 3 programas, en alguna cosa que me pasó en el cementerio y demás, ya están desengañados. Pero ya con lo que vamos a ver ahora, ya veréis, porque en ese museo, en esa catacumba, también lo pasamos un poco mal. ¿Qué podíamos tener como titulares, Carmen, interesantes de este lugar parisino que contrasta, ¿no? Un mundo de luz, el París conocido, y justo debajo, por donde millones de parisinos van a la última moda, compran la última tecnología, está esto. Y el 90% de la gente de París no lo conoce. Pues sí, que todo empieza en el año 1786. Esta es la fecha en la que el gobierno parisino decide, como he comentado antes, debido a la escasa higiene que había en el cementerio de Les Salles, trasladar todos los cuerpos que había en a los túneles excavados en la época galo-romana. Es entonces cuando nacen las catacumbas de París. Se trata de inmensos túneles excavados a entre 20 y 25 metros de profundidad en la base de 3 colinas, en Montparnasse, en Montrouge y en Montsorius. Los sepultureros aprovechaban la oscuridad de las noches para poco a poco ir trasladando en sus macabros carruajes millones de restos humanos. Después serán amontonados unos sobre otros, pero al inspector general de cantera se le ocurrió la idea de colocar los huesos formando una muralla. Los fémures se amontonan unos sobre otros, mientras los cráneos, en algunas ocasiones, forman figuras dentro de la muralla ósea. Sobre cada montón hay una placa que nos indica la procedencia de los restos y pequeños altares con epitafios en latín que adornan el camino. Hasta hace pocos años, cualquiera que pasara por la plaza de Enfer-Rochereau podía adentrarse en las entrañas de la tierra y visitar estas catacumbas. Pero el gobierno Iker, como hemos comentado antes, decidió cerrarlas. ¿Y por qué? Por la cantidad de rituales satánicos que comenzaron a producirse en ellas. Además, fueron muchos los testigos que dijeron ver pasar por las estancias una extraña figura, una especie de mujer muy blanca que hacía siempre el mismo camino, recorría las estancias, recorría esos túneles y acababa siempre en el altar, en un altar donde se bendijeron todas esas catacumbas y todos esos cuerpos. Parecía que tenía enterrado allí a alguien y que oraba por él. Bueno, vamos con la segunda expedición. Fuimos hasta ese altar. Nos sobresaltamos con sonidos extraños que sin duda tienen explicación. Ratas, humedad, gotas. Estamos hablando de 5 millones de cuerpos, de 5 millones de calaveras, formando un inmenso cosmos subterráneo en París. Nosotros no lo conocíamos. Queremos que lo viváis igualmente, porque es una sensación extraña, es una sensación sombría, es una sensación asfixiante. Escuchad. Osario, están pasando ustedes a un lugar consagrado. Después de su bendición y de su consagración, el día 7 de abril de 1786, las catacumbas reunieron huesos provenientes del cementerio de los Santos Inocentes. Les rogamos respeten este lugar en la memoria de millones de parisinos que aquí han encontrado su última morada. Y nos encontramos con miles y miles de calaveras, de cráneos, de huesos, un aspecto bastante tenebroso e insalubre al mismo tiempo. Apiñados, podemos hablar sin duda de millones de piezas óseas. Las cabezas de los fémures y los huesos en sí mismos hacen una muralla de piedra que se establece a lo largo de kilómetros. 1786. Osamentas del cementerio de los Santos Inocentes trasladadas en abril de 1786. Me acerco ahora a una de las paredes y parece que la humedad hace ciertos ruidos. Pueden ser ratas,
Pero hombre, una de las cosas más impactantes es que justo aquí hay una calavera como de niño. Pues ahora mismo nos encontramos frente al altar donde varios sacerdotes bendijeron estas estancias, estas catacumbas, que son de personas traídas de otros cementerios, de otras iglesias, de otros monasterios. Ahora mismo hay una parte mucho más húmeda, caen las gotas del techo. Joder, de aquí vamos rápido y te cae todo agua encima, ¿sabes? Es una especie de pila, pero ¿esto qué es? Es que el agua cae del techo. Sí, pero hay humedad más siniestra. ¡Buah! Uf, vaya humedad muy... Estamos ahora en toda una parte donde se recuerdan las batallas de la Revolución Francesa y los cuerpos que están aquí. 1789. Y al sonido de la trompeta, los muertos resucitaron. Milenio 3. En la SER. vamos ya con los mensajes que nos llegan al 7640, ya sabéis, palabra clave Milenio. Nuestros oyentes, que son muy visitantes también de museos extraños, ¿eh? ¿Sí? Hola, este verano visité las catacumbas de los capuchinos en Palermo. Más de 2000 cadáveres en todas las posturas al alcance de la mano. Luego Es Joan increíble. Soles nos lo va a contar, ¿eh? Yo estuve en esas catacumbas hace 4 años y 2 compañeros no fueron capaces de pasar del primer pasillo. Se En las refiere de a las París. de París. Hola amigos, en Segovia tenemos el Museo de la Brujería, aunque creo que nunca ha pasado nada paranormal. Es bastante lúgubre. Cierto. Visitarlo, nos dice Arturo de Segovia. Pues ya lo hemos visitado. Hola a todos, ¿sabéis algo del Meillac de Badajoz? Era una antigua cárcel y mi hermano, que lo ha vigilado alguna noche, dice que se oían y movían cosas. En Potes hay un museo de brujería satánica que da bastante miedo. Hay una niña endemoniada, no sé si será de verdad, En pero Potes, da Cantabria. mucho miedo, nos dice Aitor desde Madrid. El Hospital de la Maternidad de Barcelona, en Les Corts, es un lugar que tiene cientos de túneles bajo tierra que comunican entre sí. Museo de la Inquisición en Garganta la Olla, Cáceres, espeluznante. Una tortura solo imaginar el uso de esas máquinas de dolor. Bueno, Hola. increíble lo de los comentaristas. ¿Estáis de acuerdo, Alberto, Francisco? Desde luego. Sí, Increíble fíjate. el nivel de información de esta gente. Mira, a ver si alguno de los oyentes nos puede dar información sobre un museo que hay en Altea, en la Comunidad Valenciana, de formaciones de animales. Muy curioso, ¿eh? Y muy Teratología desconocido. animal. Sobre eso Muy va la historia desconocido. del Museo de Ardera en Girona, que ya veréis, es sorprendente. Vamos, en París, Carmen, también hemos estado en un museo que dicen que es el más impresionante del mundo de monstruos humanos, hay que decirlo así. Cuidado, que nadie me malinterprete. Cuando se refiere a monstruos, teratología, no es un insulto, ¿eh? No es un insulto, es un término médico. Quiero dejarlo claro porque alguien se puede sentir herido y de verdad, en ningún caso Milenio 3 quiere decir ninguna palabra fea de nadie, pero es un término absolutamente teratológico. Hola, enhorabuena por el programa. En Múnich hay una iglesia extraña. El frontis es el de una casa normal, pero por dentro es toda negra. Hola, soy Juan Carlos de Toledo. En el Museo de Santa Cruz estuve de vigilante. Pasan cosas y se oyen ruidos de noche. Fue cárcel hospital. Lo pasé bastante mal. En La Laguna, no sé si referirá a ese mismo caso, nos lo contó Héctor Fajardo, un compañero en Canarias. Se ha puesto de moda el museo porque dicen que se aparece una figura. El La museo, Dama Blanca. exacto, la Dama Blanca de la Casa Lercaro. De todo eso hablamos en una hora, aquí, en Milenio 3. ¿Alguna vez estando a solas, has sentido que alguien estaba contigo? Milenio 3. Iker Jiménez. Cadena SER. Francisco Contreras, Alberto Granados, Juanma Frasquet, Carmen Porter y un servidor en esta noche, aquí en esta remozada mesa del Estudio 1 de nuestra casa, de la cadena SER, donde si no, intentando, bueno, pues llevar ese candil del que hablábamos antes para rastrear lugares asombrosos. Tiene su mítica eso del museo, claro, el Prado, el Louvre, madre mía, lo que es el Louvre, ¿eh? Y tantos otros,
acogen a millones de visitantes. Y sin embargo, en las pequeñas ciudades, en los pueblos, en las facultades de medicina, en 1000 sitios, hay pequeños museos que, sí, mueren de olvido. Y tienen piezas maravillosas. Y tienen historias inquietantes. Carmen, por cierto, mañana estamos en Torrelavega. No Pues sí. en programa público, ¿eh? Hay que decirlo muy claro. No. Ojalá algún día podamos hacerlo allí con todo el público, con todos los amigos que quieran venir. Pero mañana estamos dando unas conferencias que organiza Mariano Fernández Urresti todos los años. A las 7 de la tarde estaremos en... ¿Cómo se llamaba? Marqués de Santillana, Torrelavega. En Torrelavega, eso sí, pero en la estancia se llama Marqués de Santillana. 3 conferencias, Iker. La de la Iglesia y sus demonios, todos los misterios en torno al Bosco, y la de Enrique de Vicente. Vamos los 3, vamos con Enrique, o sea que eso también puede ser otra ¿Llegaremos? aventura, ¿eh? ¿No llegaremos? Pasar el puerto del escudo con Enrique de Vicente. Cada 2 kilómetros estaremos parando diciendo: he aquí el caso Quintana Artuño, he aquí el caso de la familia Sarín, ¿eh? Bueno, pues desde mañana a las 7 de la tarde en Torrelavega, y por la noche haremos el programa desde la cadena SER de allí. Si nos veis algo más distendidos es porque los mensajes del 7640 estaban comentando que nos hemos pasado un poco con esa primera parte, pero es así, en París. Por cierto, que París tiene muchos más museos interesantes y además recientes. Si no, amigos, escuchad a nuestro corresponsal en el País Galo, José María Patiño. Saludos noctámbulos desde París. En una estrecha calle pegada a la autopista de circunvalación de París, en la pequeña población de Lillas, no lejos del cementerio de Père Lachaise, se encuentra el Museo de los Vampiros, un lugar único en su género que abrió sus puertas el pasado 4 de abril de manera más bien discreta y que el boca a boca ha situado ya en la prensa con pequeños comentarios elogiosos por su singularidad y por la colección de carteles, objetos, libros y películas que contiene. El responsable de ello es Jacques Sirgen, que desde los 10 años es un coleccionista empedernido de todo aquello que está relacionado con los chupadores de sangre. El museo, sin embargo, no es una casa encantada en la que el visitante se vea sobresaltado en cada rincón o en la que los escépticos de lo sobrenatural se vean agobiados por una avalancha de apología en torno a la existencia real de los vampiros. La visita, que se hace mediante cita previa y es guiada por el propio Sirgen, dura 2 horas, aunque se reduzca a una sala dedicada tanto al mito del hombre murciélago como a los llamados vampiros psíquicos, esos seres malvados dedicados a atormentar a las almas humanas. Sentados junto al anfitrión propietario en cómodos canapés, los visitantes escuchan de su boca historias que les llevarán a preguntarse sobre la existencia de los vampiros, como la que tenía lugar en la Edad Media. Los ricos compraban la sangre de los jóvenes para ganar esperanza de vida, o el hecho de que la Iglesia estigmatizase la figura del vampiro para asustar al pueblo. En el Museo de los Vampiros se puede también cenar los viernes y los sábados en torno a una fondue o a un chile con carne, mientras se participa en la tertulia con el resto de comensales o se proyectan películas, algunas de ellas desconocidas del gran público. Para los amantes de experiencias fuertes, el propietario puede proponer incluso una visita a la tumba de Vlad el Empalador, hijo de Drácula, que se encuentra, según asegura, en Père Lachaise. París vampírico. Fíjate qué teoría. La tumba del hijo del diablo, del hijo del dragón, de Vlad Tepes, en ese cementerio romántico misterioso de París. París tiene mucho misterio, desde luego. Pero no solo en la capital de Francia hay catacumbas de esas que ponen los pelos de punta, ¿verdad, Carmen? Pues no, lo cierto es que repartidos por el mundo hay varios de estos osarios. Por ejemplo, en Selleck, en la República Checa, nos encontramos con uno de ellos. El cementerio de esta localidad comenzó a tener fama en el año 1278. El siglo XIII. Cuando el superior del monasterio llevó tierra del monte de Jerusalén donde fue crucificado Jesús y la esparció sobre el Campo Santo. Desde entonces se decía que aquel lugar era santo y que todo el mundo quería ser enterrado allí. Tras varias batallas en las que el cementerio y la iglesia quedaron destruidas, por fin en el siglo XVIII los huesos fueron extraídos y llevados a la capilla interior del templo. En el año 1784 el monasterio de Selleck fue cerrado y tanto el templo como todo lo que había en él fue comprado por unos particulares. Unos años después, en 1870, el escultor František Rins hizo que con los huesos creó un verdadero museo del horror. Hizo con los restos humanos lámparas, jarrones, esculturas, escudos. Todo lo que se pasaba por su macabra imaginación lo convertía en un objeto óseo. Además, en los ángulos de las capillas creó 4 pirámides que están Iker llenas de huesos. También en Coimbra, ¿no? Creo recordar, en Évora, estaba la capilla de los osos, ¿no?
Sí, Iker, en la Capilla de los Huesos se encuentra anexa la iglesia de San Francisco, en esa ciudad que has citado, en Évora. A la entrada un cartel nos saluda diciendo: nosotros, huesos que aquí estamos, por los vuestros esperamos. La capilla fue construida por monjes franciscanos entre el 1460 y el 1510, con los huesos de más de 5.000 personas. No se sabe muy bien de dónde proceden los cuerpos. Unos aseguran que se trata de los cadáveres de víctimas de la peste negra, otros que son víctimas de la Inquisición, y los más dicen que son soldados muertos en batalla. Pero lo cierto es que la documentación que se tiene de la época hace pensar que se trata de restos provenientes de cementerios locales. En el siglo XV, Évora se convirtió en una ciudad donde la nobleza comenzó a construir grandes mansiones, algunas de ellas sobre antiguos lugares de enterramiento, por lo que los monjes decidieron proteger los huesos dentro de su iglesia. Hay una leyenda, Iker, que además se puede ver allí al que acuda. Hay un cartel que la pone. Asegura que 2 de los cadáveres, que aún mantienen su piel y ropas, quedaron así a causa de una maldición. Al parecer se trataba de un padre y su hijo que maltrataban a su madre. Un día fue tan brutal la paliza que la dejaron moribunda, pero antes de fallecer les echó una maldición. Pronto la muerte también vendría por ellos, y debido a su maldad ni muertos serían bienvenidos en ningún lugar. Tal y como la mujer predijo, ambos murieron al poco tiempo, y en el suelo donde iban a ser enterrados se volvió duro como la roca. Ante la imposibilidad de darlos sepultura a los monjes, los colgaron en la capilla como ejemplo para otros maltratadores. Madre mía, huesos que demuestran que el hombre es efímero. Yo lo veía, es un impacto. Ahí cuando estás en esa catacumba de París te das cuenta de que uno que en el fondo, como todos los seres humanos, se cree eterno, más, había una gran frase de un escritor, más allá del universo, de los mares, de los cielos, uno se cree que, bueno, y no, al final somos eso y se queda en eso. Es tremendo y a la vez también un poco incomprensible. Como incomprensible es la historia que os vamos a contar ahora, asombrosa, que además nuestro compañero Alberto ha seguido como ese detective que intenta llegar al fin de un objeto, Alberto, hombre, un tanto macabro, hoy que estamos de esa manera, una piel, ¿no? Sí, porque la verdad es que la investigación iba por otro lado. Íbamos a hablar simplemente del Museo de Ardères, de lo que se podía encontrar allí, pero curiosamente empezamos a rascar un poquito y la historia empieza a ir totalmente por otro sitio diferente, ¿no? Porque, ¿qué es ese museo? Has hablado de Ardères, ¿eso sí, qué es? Pues el Museo de Ardères de Historia Natural fue fundado en 1916 a raíz de la donación que hizo de su colección particular el veterinario y taxidermista barcelonés Francesc Darder Limona, y se encuentra situado en la localidad de Banyoles, en la provincia de Girona. Bueno, como estrella de la colección hay muchas salas allí, se pueden encontrar con muchos animales disecados, en fin, se pueden encontrar todo tipo de, a veces incluso de animales extraños, aberrantes, ¿no? En fin, se pueden allí encontrar criaturas increíbles, ¿no? Bueno, pues desde hace décadas mostraban en esa colección el cuerpo disecado de un guerrero bosquimano vestido con calzón blanco y lanza en ristre dentro de una vitrina que al parecer fue comprado por el coleccionista Arders en el París del siglo XIX. O sea, también en París, volvemos. Conexión París. Y que parece ser que se mostraba en un contexto de historia natural del hombre junto con otros animales disecados. Este hecho parece ser que levantó la indignación de varios ciudadanos que acusaron al museo de racismo y de falta de respeto por un ser humano. La denuncia llegó a oídos de las autoridades de algunos países africanos, que exigieron vía diplomática al gobierno de España la retirada del bosquimano disecado de su vitrina. En este punto comenzaría la truculenta historia de este bosquimano de Banyoles que se hizo famoso. Que además tiene una cara, no sé, siniestra. Sí, la verdad es que hemos estado viendo fotografías y era impresionante. Bueno, pues el alcalde de Banyoles, que hasta entonces había ignorado las críticas, presionado por el ministro de Asuntos Exteriores en aquel momento, Abel Matutes, decide al mes retirar al bosquimano del circuito, que podía ser visitado por el público, pero al parecer no fue suficiente, no bastaba recluir en un almacén esa reliquia, que por cierto la Asociación de Museólogos de Cataluña considera de gran valor patrimonial y museístico. O sea que la retiran del circuito, pero parece ser que con eso no basta, y Federico Mayor Zaragoza, máximo responsable de la UNESCO en esos momentos, propone trasladar al guerrero a su país de origen, a Botswana, para que recibiera allí sepultura. Bueno, pues dicho y hecho. El cuerpo del famoso bosquimano se traslada a Madrid después de haberle desprovisto, eso sí, de la lanza, del escudo, del taparrabos, el tocado, los abalorios que portaba en una especie de viaje secreto del que nadie sabe. Qué bueno. Por si esto fuera poco, no solo le quitan todo ese material del que hemos hablado, pero también se le despoja de todos los materiales que se habían utilizado en la taxidermia del cuerpo, incluidos pues maderas, alambres, barras metálicas, clavos, fibra vegetal de relleno. Para que fuera todo, pues lo apartaron del circuito y mandaron tan solo los restos, el cráneo y demás, pero curiosamente también se le quitó
se le separó la piel que durante un tiempo se guardó que tenía el bosquimano y que se guardó en el Museo Antropológico de Madrid. Museo Antropológico de Madrid. ¿Quedaos con ese dato? Ajá. Todas las piezas llegaron aquí. Parece ser que esa piel se quedó guardada en el museo. Claro, nosotros puestos a investigar decimos, bueno, una piel guardada en un museo. Ahora contaremos un poquito más de la investigación, porque también es muy curioso que el resto del material se envió a Botswana en octubre del año 2000, donde recibió sepultura con todos los honores en un parque de Gaborone. Para muchos supuso el fin de una historia escalofriante, pero no entre los habitantes de la zona, que se extendió la creencia, porque justo cuando se enterró al negro de Banyoles empezó una gran sequía en esa zona. Entonces, por la zona se extendió la creencia de que la devolución del negro de Banyoles sin sus vísceras estaba relacionada con la brujería y era el motivo de la sequía que azotaba el país africano durante esas fechas. O sea, que ya más tema truculento, casi imposible. Tenemos el rostro de ese individuo, ese guerrero, tenemos su desmembración, su piel por un lado. A él le entierran, la gente cree que es una maldición, sequía. ¿Y qué pasa con la piel, Alberto? Bueno, pues seguimos investigando porque obviamente los restos fueron por un lado, la piel se quedó por otro, tan solo hubo un entierro, con lo cual todos suponemos que la piel está en algún sitio. Nosotros nos hemos puesto en contacto con el Museo Antropológico de Madrid. La primera llamada al gabinete de prensa fue de nervios total. La verdad es que fue nombrar la palabra piel y allí hubo un murmullo increíble. Nos empezaron a pasar de un teléfono a otro. La directora no se encontraba en el museo, no había ningún responsable, hasta que nos dijeron que que esa piel ya no se encontraba allí, que tan solo estuvo de paso y que no se volvió a saber de ella. Solo ha habido un entierro. ¿Dónde está la piel del negro de Banyoles? ¿Estás preparado para lo que pueda venir? Milenio 3, con Iker Jiménez y todo su equipo. Y nos siguen llegando mensajes de lugares que tienen misterio, lugares donde han pasado cosas extrañas, testigos de ellas. Hace un mes hemos estado en las catacumbas y en Père Lachaise, en París. Habéis hecho sonar las trompetas de nuestros tétricos recuerdos, nos dicen Luis y Marina. Hola, soy de Mallorca y aquí tenemos una casa, la granja en Esporlas, y tiene una sala de tortura que te pone los pelos de punta. Uno de los lugares más tenebrosos que conocimos en París fue el cementerio de Père Lachaise, donde está Jim Morrison enterrado. Nos pareció sobrecogedor, nos dice Rafa. Tumbas con significados extraños, ¿verdad? Con y símbolos. Con unas estatuas que representan cosas también muy raras. La capilla de los Huesos en Campomayor, Portugal, es muy parecida a lo que estáis describiendo. La primera impresiona al verla. En Jerez hay un palacio hecho museo. Su antiguo dueño, un duque, tiró a su hijastra por un balcón. El personal del museo ha visto y oído cosas, apariciones de la chica. Soy Vicente de Follos. ¿Qué os parece el arquitecto que hace esculturas con cuerpos humanos? Pues sí, está entre lo macabro y lo visualmente interesante, porque desde luego hay algunas formaciones que sorprenden, que son nuevas. Mario de Madrid, que nos dice que esto de los huesos solo es morbo barato. Bueno, pues igual es morbo barato, pero hay un montón de misterios en torno a ellos que vamos a intentar aproximar con todo el rigor. En Onda Castellón hay un museo en el que hay malformaciones de fetos, niños y animales en botes de formol. Es algo que te pone los pelos y la piel de punta. Fíjate, en Onda Castellón, hay un caso muy extraño de una aparición, por cierto, en ese lugar, pero vamos, ¿quién conocía ese? Solo la gente de allí. Estamos haciendo un mapa de museos que es increíble. Luego vamos a hablar de museos de teratología de monstruos humanos. Silvi nos dice, no es un museo, pero en Pastrana está la ermita del Santo Sordo, una representación del ciclo de la vida, todo lleno de huesos. Y pensar que un monje vivió allí. En Trasmoz, Zaragoza, hay un museo dedicado a las brujas, muy interesante. Hace pocos años aún se hacían aquelarres en este pueblo. Yo, en este punto, tengo que felicitar, Carmen, a los comentaristas de Milenio 3. Yo creo que más que nunca se ve en un programa como el de hoy, que todo el equipo de Milenio no solo somos los que estamos aquí, sino los que se extienden por toda España. El mapa que estamos creando, las visitas que va a haber a estos sitios, no sé, es revitalizar una cultura a veces olvidada, ¿no? Y apasionante.
Vamos, bueno, soy de 640. Por cierto, que no se me olvide, mañana hay programa, que hay que seguir anunciándolo porque la gente no mañana no lo a la sabe 1 todavía, de casi. la mañana volvemos con Milenio 3 de 1 a 3 con cosas muy interesantes, Iker, con noticias de última hora y con discusiones. Bueno, con discusiones que no falten. Francisco Contreras, hablaba Alberto en esa crónica que nos ha puesto a todos así, ¿dónde está la piel de ese bosquimano? Menuda historia, ¿eh? Me ha recordado a esa historia, tú lo recordarás también, del ataúd maldito que atravesó desde Cantabria a Cartagena. Programa. Pero es que, exactamente, estamos viendo todos nudos de casualidad. Está lleno de conexiones. Lugar, Museo Antropológico de Madrid. Hay que contar algo de eso. Hay que contar mucho. De momento, para todos aquellos que vivan en Madrid que no sepan dónde está en la glorieta del emperador Carlos V. Antiguamente se le llamaba la Casa Tenebrosa porque ahí ocurrían fenómenos extraños. Fue construida por el Marqués de Cubas en 1875, es de estilo neoclásico y ahí se albergó gracias a un personaje que tenía gran afición por coleccionar huesos, le daban morbos los huesos, el doctor Velasco, catedrático de operaciones y anatomía de la Escuela de Medicina de San Carlos. Quédate con este nombre. Vale, hacemos otro trozo, si os parece aquí, San Carlos. Ahí creó lo que antes se llamaba Museo Etnológico, hoy Museo Nacional de Antropología. Un lugar fascinante donde podemos encontrar cosas tan curiosas, gracias a esa pasión por albergar colecciones extrañas, cuerpos como el del gigante extremeño, un esqueleto de 2 metros con 35 centímetros, y bueno, sobre él hay una historia sociológica fascinante. Bueno, un hombre que le compraron su cuerpo, ¿no? Agustín Luengo Capilla se llamaba, era de Puebla de Alcocer, en Badajoz. Nació en 1849. Y os imagináis, perdón, Francisco, en el año 1849 en Extremadura, la medida que teníamos todos los españoles en aquella época, imaginaos la medida media, no sé cuál sería, un hombre de 2,35. Y el doctor Velasco, personaje lóbrego y oscuro, donde los haya, le compró su esqueleto por 3.000 pesetas de la época. Algo fascinante y bueno, una operación quizás poco entendida en ese momento, pero que ha servido para demostrar que tenemos uno de los gigantes del mundo. Creo que actualmente el más alto está en 2 metros 66 centímetros. Ahí podemos ver ese esqueleto, podemos ver cabezas de jíbaros, muñecos vudús y sobre todo hay una leyenda fascinante que es la hija del doctor Velasco, que bueno, pues está asociada al museo, ¿no? Cuenta la rumorología que momificó a su propia hija, no se sabe para qué ni por qué. Cuentan que la embalsamó y que luego supuestamente la llevó a la cátedra de anatomía de la Facultad de Medicina. Quizás lo más curioso, y ahí venga lo insólito, es que en el mismo lugar donde supuestamente está la hija del doctor Velasco se halló la momia de Isis, hija de Ramsés II, y lo más curioso es que las dos mujeres murieron por la misma enfermedad, tuberculosis. Ha hablado Francisco de un lugar en pleno centro de Madrid y lo ha conectado con otra de las grandes cátedras de estudio del cuerpo humano, el Hospital San Carlos. Vamos a hablar de él porque ahí está un auténtico fenómeno, el doctor Robert Coma, que tiene una de esas colecciones que sobrecogen. Y Carmen, vamos a contar lo que hemos visto en París hace nada. Creo que es una de las imágenes más fuertes, también hemos podido verlas aquí, que hemos visto nunca. Los monstruos humanos ahí, al alcance de la mano, en botes de formol. Pero en ese lugar, precisamente el San Carlos, y esto era un dato que yo no tenía muy claro, pasaron muchas cosas, desaparecieron cosas, entre ellos los cuerpos del San Carlos. Ahí hubo fenómenos extraños. Estamos viendo que no solo lo extraño es el contenido del museo, sino lo que pasó en él. ¿Quién nos recuerda el caso del Reina Sofía? En 1995, Diario 16 y un montón de publicaciones hablan de extraños fenómenos en ese inmueble tan importante. Ese lugar fue el Museo del Horror de los Monstruos del San Carlos. En Milenio 3 recordábamos con cronistas excepcionales como Ángel del Río, cronista oficial de la villa, lo que pasó hace ahora 10 años y que dejó a este lugar, y como vemos las historias se repiten a lo largo del tiempo, que se olvide su origen, pues en primera línea informativa. Escuchamos a Ángel. Yo recuerdo que un día vino a visitarme a la radio una chica que dice que trabajaba en el Centro de Arte de Reina Sofía y que era víctima de los fantasmas, que sufría fuertes depresiones, que se encontraba muy mal, incluso había pedido el traslado al ministerio, a otro centro de la administración, porque era imposible poder vivir ahí. Tenía certificados médicos de cosas extrañas,
de situaciones realmente dramáticas que le ocurrían, de una enfermedad, yo creo que psíquica importante, que le había llevado incluso a intentar suicidarse en un par de ocasiones. Ella se quejaba porque la administración se negaba a admitir esta serie de fenómenos que ella sufría, porque eran fenómenos paranormales, no estaban certificados médicamente, pero sí que estaba en tratamiento psiquiátrico. Yo no volví a saber de ella y luego me enteré que había varios trabajadores que coincidían en estas apreciaciones. Bueno, el Centro de Arte Reina Sofía, como saben todos los madrileños, incluso fuera de Madrid, fue el antiguo hospital, el hospital provincial. Se produjeron en otras épocas enterramientos en ese centro, incluso cuando se procedió a la remodelación para convertirlo en el Centro de Arte Reina Sofía, pues aparecieron algunos restos humanos propios de los enterramientos que se habían producido. Sol Blanco Soler, del grupo EPTA, con varios físicos, químicos, comandado durante mucho tiempo por el sacerdote jesuita, el padre José María Pilón, también acudieron a la investigación de esos sucesos. Lo recordamos brevemente, es como si fuese una página del pasado importante de los fenómenos paranormales. Nunca se llegó a una conclusión satisfactoria, pero el lugar tenía pues una crónica paralela. Quizá, quién sabe, ecos del pasado. En una segunda vez que estuvimos en el 95 fue porque algunos vigilantes, cuando recorrían esos enormes avenidas, o llámalas como quieras, ¿no?, o claustros, ¿no?, del edificio, pues habían denunciado de que se sentían muy incómodos porque habían veces que habían visto como procesiones de monjas recorrer el edificio. Eso, cuando fuimos en el 95, pues tenía también su razón de ser. El edificio tiene una carga de vivencias muy grande. Todo el mundo sabe que eso fue en sus inicios hospital de beneficencia, fue también psiquiátrico, más tarde fue, sitio donde había las prácticas de medicina. Había, por supuesto, también depósito de cadáveres, es decir, que ese edificio siempre ha tenido una carga emocional de tragedias, de sufrimientos, y, por supuesto, había una congregación religiosa en los inicios que se ocupaba del cuidado de los enfermos. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. El lugar es digno de ser investigado, desde luego, pero no perdamos la perspectiva del mundo. Hay otros sitios, otros entornos, otros museos que también son dignos de anotar en el cuaderno particular, porque hay museos de todo y para todo. Pues la verdad es que sí, que yo me he encontrado con uno que me encantaría visitar, el Museo del Diablo. El Museo del Diablo. Se encuentra en la localidad lituana de Kaunas. En el museo hay más de 800 piezas demoníacas recogidas en todo el mundo que representan al maligno de todas las formas posibles, desde antiguos grabados pertenecientes a libros como el Malleus Maleficarum o el Martillo de las Brujas, pasando por esculturas utilizadas en rituales, rostros de macho cabrío que presenciaron verdaderos aquelarres, o eso dicen, hasta estatuillas de Stalin y Hitler a los que se ha esculpido como diablos. Hay representaciones del demonio con forma de árbol, acuáticos, con rostros dibujados en sus tripas. También se pueden encontrar pactos que presuntamente se hicieron con el maligno y todo tipo de amuletos, collares, fórmulas mágicas para defendernos del mal. Además de todo ello, el visitante puede encontrar más de 500 obras pictóricas en la que el tema principal, como no, es el demonio. También la sombra de algo demoníaco en parte, el vudú, planea por algunos museos. Sí, tenemos, por ejemplo, el Museo del Vudú, que está situado en Nueva Orleans, y Miriam, sacerdotisa y dueña del museo, asegura que es el único museo del mundo dedicado al vudú, aunque creo que hemos estado investigando y hay alguno más. Aquí podemos encontrar libros sobre los rituales, servicios espirituales y una colección de artefactos traídos del mundo entero. El histórico museo ocupa 4 habitaciones llenas de máscaras, pociones, serpientes rellenas, plumas de pollos, talismanes, cabezas contraídas y retratos de famosas reinas del vudú, todo mezclado con un calor sofocante y cierto olor añejo. También, mientras visitas sus salas, le pueden preparar un bolsito con poderes
poderes mágicos para el mal que usted desee. A falta de carteles explicativos, hay que fiarse de los empleados que se toman el museo y la religión con cierta dosis de humor y escepticismo. Hay que explicar que en Nueva Orleans el tema del vudú se lleva de una forma natural y que en las propias gasolineras, por ejemplo, se puede encontrar muñecas vudú y que siempre por un módico precio se encuentra algún especialista capaz de entrar en trance, sacrificar alguna gallina o organizarte todo un ritual. Nueva Orleans. Habrá que ver si ha quedado algo del museo. Veremos. Museo del Diablo en Kaunas, la patria de Arvidas Sabonis, ¿no? ¿Quién lo hubiera dicho? Con 500 cuadros de el demonio. Mira, Guillem de Barcelona ha estado allí. Hace unos años visité el museo del Demonio en Kaunas, en Lituania. Es impresionante. Relacionado con el diablo, yo invitaría a todos los oyentes a que fueran a Orihuela, Alicante, y visitaran el Museo de la Semana Santa y vieran una pieza excepcional. Es el único paso religioso de Semana Santa con un diablo. En este caso, la diablesa de Orihuela. Es terrorífico ver, creo que solamente hay 2 representaciones, está la de Ronel de Chateau, Asmodeo, hay otra en Ecuador y la que tenemos en Orihuela, y sale en procesión todos los años. Es un esqueleto humano abrazando a un globo terráqueo y al lado una diablesa. ¿Hay alguna iglesia más con demonios? Hay alguna más, no la vamos a descubrir todavía, ¿no? Queda mucha temporada. Bueno, por cierto, diablos humanos eran considerados algunos niños que nacían con malformaciones, pero claro, hay una barrera de malformaciones que están las malformaciones más o menos lógicas, que afortunadamente la ciencia lucha contra ellas. ¿Quién no se acuerda, por ejemplo, de los casos de la talidomida en los años 60? Pero hace 2 siglos, por ejemplo, el niño que nacía cíclope, niño cíclope, o sí, mucha gente me dice, ¿pero cómo que los cíclopes existen? Bueno, Alberto Granados, por ejemplo, ha visto las fotografías que hemos traído, Carmen y yo, de París, de ese Museo Dupuytren, en una de las salas forenses de la Facultad de Medicina Madame Curie, y es terrorífico, sinceramente es terrorífico, aunque sean congéneres, aunque sean seres humanos, da miedo, eso es cierto, es así. Esa gente iba destinada a la hoguera, a la guillotina, y desde luego la lucha entre religión, que los consideraba a veces cópulas con animales, cópulas con diablos, y la ciencia, era tremenda. Gracias a personas como Dupuytren, como Charcot, como tantos otros que investigaron en la mente y en las patologías de la anatomía, esa gente se salvó, aunque claro, muchos de ellos apenas vivían, eran metidos en tarros de formol, y ahí están. Ha sido una experiencia que yo no sé si llamar terrible, pero impactante. Creo que cuando estábamos filmando y fotografiando no nos dábamos cuenta de lo que era eso. Luego cuando ves las fotografías, es que yo creo que cualquier forma imaginable, cuando yo vi uno de esos tarros 1876, dije, aquí está el hombre pez, el auténtico hombre pez, no la ictiosis de escamas, sino un hombre con cara auténticamente de pez, varios de ellos, sí, y centenares de monstruos. Sobre todo, Iker, porque hasta el momento lo habíamos visto en fotografías, muchas de ellas las tiene el doctor Reverte Coma en su museo en Madrid, pero verlos al natural, verlos con esa ficha médica escrita de la propia mano de esos doctores que se encargaron de recoger todos estos cuerpos, ver a los niños con uñas, con pelo, con sus ojos pequeñitos, la verdad es que impresiona. Había uno, por ejemplo, que era un cíclope, con varios cíclopes, con nariz tubular, un solo ojo, verdes, a veces por el efecto del formol, a veces por la coloración que tenían, y con solo 2 dedos en forma de tenaza. Dices, madre mía, la naturaleza, ¿por qué ha sido tan malévola, ¿no? También lo comentaba así, que eran antes verdaderos hombres peces, pequeños que nacieron con ictiosis y que parecía Sirénidos, que tenían escamas por todo su cuerpo, niños de 2 cabezas, también siameses, tanto mujeres como hombres que no sobrevivieron apenas unas horas. Todos ellos estaban ahí esperando, estaban aguardando, porque eso no es ni siquiera un museo, es parte de la universidad donde en realidad se va para investigar. No sé cómo lo conseguimos, Iker, pero gracias a que caímos también bien a la buena señora que nos fue explicando y nos dejó grabar imagen dentro del museo, pues nos fue explicando cómo los doctores habían llegado a hacer esa especie de museo de lo natural pero extraño en esas estancias de la Universidad de París. Bueno, tenemos ese caso y ahora vamos a ir a viajar al paralelo en España. Impresionante, dicen que es el mayor del mundo. De verdad que el cuerpo se sobrecoge, en parte por lástima también, y en parte por esa espectacularidad que tiene la teratología, la ciencia que estudia las anomalías humanas más complejas y más severas. Pero tienes que contarme una anécdota con esta mujer que nos acompañó. Es una anécdota. Sí, pero en aquel momento, en aquel lugar, impresionaba.
La verdad es que sí. Cuando entramos a esas estancias, que además son todo como vitrinas de cristal en las que se colocan todos esos botes, en los que no solamente hay deformaciones teratológicas, sino que también hay estudios del cerebro, hay pulmones, hay corazones, hay cerebros, hay todo tipo de estudios médicos. Cuando entramos por allí, yo veo que esta buena mujer de unos 50 años, pelo oscuro, hablaba, como no, francés, era la que se encargaba siempre de tener cuidadas esas vitrinas. Mientras yo estaba grabando y tú estabas con el minidisc en otra parte de ese laboratorio, veo cómo se queda enfrente de una de las estanterías donde están todos los botes de los niños y comienza a hablarlos. Hablaba con los pequeños, les decía cosas muy en bajito que tampoco por respeto quise acercarme más para ver lo que les estaba diciendo, pero es cierto que hablaba con ellos. Francisco, en España tendríamos un caso parecido en pleno corazón de Madrid, y es que tiene que ver esas criaturas con el Hospital San Carlos. Todo vuelve del mismo lugar. Antes de comentármelo, por favor, déjame que escuchemos este corte. Es una entrevista que hacíamos al doctor Reverte Coma. Reverte Coma es uno de los, premio extraordinario por su tesis precisamente sobre los monstruos, uno de los primeros investigadores que manipuló genéticamente en España de forma clandestina, y nos lo va a contar. Es uno de los grandes forenses, 86 años si no recuerdo mal, un auténtico aventurero, todo tipo de expediciones para ver la brujería y el chamanismo en vivo, Científico y chamán, un libro clásico, todo tipo de premios, descubridor de 1000 crímenes, el primero que empieza a utilizar la técnica de la exploración ósea para descubrir ciertas patologías. Pero es que él, y esto no lo conoce mucha gente, era el cuidador de la colección de monstruos del Hospital San Carlos, que acabó desapareciendo. Ese mismo lugar que se convirtió en el Reina Sofía, en la Casa Tenebrosa también, de alguna manera está hilada porque uno de los profesores del que hablábamos antes, el profesor Velasco, tiene que ver con esta historia. Todo está perfectamente en un círculo misterioso. Y fijaos lo que nos decía hace unos años, delante de las fotografías y de alguno de esos ejemplares, solo alguno, porque casi todos habían desaparecido. No estaba hecho para emitir en radio, por supuesto, pedimos disculpas. Es una grabación de Francisco Contreras a el doctor Reverte Coma. Estos son fetos monstruosos. Mira, estos son todo fotografías de monstruos, monstruos graves, que yo he tenido en mis manos, porque era la colección que había en el laboratorio de histología y anatomía patológica en San Carlos, en la Facultad de Medicina Antigua. Pero sigue habiendo una colección. Y yo era el médico, el alumno interno, porque yo estoy estudiando medicina, interno de la cátedra, y tenía a mi cuidado, entre otras cosas, las piezas que había allí, y entre ellos los monstruos, para tener el líquido siempre en buenas condiciones. Cuando estaba un poco turbio alguno, sacaba el monstruo, cambiaba el líquido, lo ponía limpio, cerraba herméticamente otra vez y lo fotografiaba. Y esas fotografías las tenía yo, todas las microfotografías. Ese aparato estaba allí. Con ese me dieron mi primera práctica en medicina a los 17 años. Dos y 41, por cierto, siempre en directo. 21,6 grados en el exterior de la Gran Vía del Estudio 1. Francisco, el doctor Reverte Coma, vaya personaje y vaya colección, ¿no? Vaya lugar en la Facultad de Medicina Legal en la Universidad Complutense, un lugar que hay que visitar sin perdón. Todo aquel que no vaya no tiene perdón, no solamente para ver esta colección de formaciones, ¿no?, sino porque ahí vamos a encontrar todas las piezas que él ha ido guardando desde que tenía 17 años, porque encontramos diferentes salas. Por ejemplo, tenemos un osario con más de 2.200 cráneos venidos de toda España, de procesos judiciales que ahora se pueden exponer. Tiene una sala muy curiosa y muy morbosa que son armas presidiarias. No sé si te acuerdas cuando se enseñaba cómo los presos se hacían armas que utilizaban para su defensa. Incluso, tuvimos la suerte o la desgracia de sentarnos en un garrote vil y tener esa sensación extraña. Incluso momias de Perú, que donadas, incluso hay muñecos vudú, los pudimos observar, cráneos con clavos clavados, que era una forma de certificar la muerte en determinadas culturas, algo impresionante.
Bueno, tenemos todo tipo de objetos. Caras de personas, de criminales, y algunas caras modificadas, como de la de ese minero, que es terrible, un minero que murió por aplastamiento y que no sé de qué manera había conseguido la cara y estaba ahí. Todo negro. Y atravesados por un rayo incluso, ¿no? Todo muy relacionado con la criminología, con la medicina legal. Todo para enseñar a los alumnos que hay en la facultad y para todo aquel que quiera seguir aprendiendo, bueno, pues los diferentes tipos de investigación que puede haber. Incluso hay un ala dedicada al tráfico de drogas y al terrorismo. Pero de esa colección, ¿qué es lo que más llama la atención? ¿Cómo desapareció? No se sabe absolutamente nada. Hay un montón de conexiones en este programa. Empezábamos en París, la piel del guerrero bosquimano, seguimos con el Museo Antropológico. Fíjate, San Carlos, el doctor Velasco, curiosamente, profesor de anatomía, ¿no? Es decir, que seguramente el doctor Velasco estaría relacionado con esas deformaciones que se dedicaban muchos serían suyos, a seguro. Clasificar. Todo se ha dicho, claro, los científicos no lo guardan para luego enseñarlos, sino para clasificarlos y determinar qué enfermedades son, incluso cómo se pueden paliar esas malformaciones, ¿eh? No nos vayamos a asustar aquí tampoco ninguno. Lo más curioso es que sea San Carlos. El Hospital General San Carlos, o el antiguo Hospital General San Carlos, ubicado en la Glorieta de Atocha, construido a finales del siglo XVIII, primero por José Hermosilla y acabado por Sabatini, un lugar donde se realizaban autopsias para que los estudiantes de medicina aprendieran cómo era el cuerpo humano. Un lugar donde en 1990 se descubrieron 3 cuerpos de monjas momificadas. Un lugar que durante la Guerra Civil, como así está constatado en los archivos, Ángel del Río ya nos lo ha comentado más de una vez, se hicieron torturas y ejecuciones. Qué curioso, porque Sol Blanco Soler hablaba de apariciones de monjas. Un lugar que a mediados de siglo, en el rotativo, como ya hemos contado en nuestro programa de la temporada pasada, Ilustración Española, había crónicas que decían que se veían fantasmas aparecer siempre por la ventana. En el mismo sitio. Un lugar que explotó el 21 de abril de 1995 con ese rotundo titular en el diario 16 del redactor Álvaro Gariño: Los fantasmas del Reina Sofía. Yo no sé si la gente está, imaginándose, buceando por esos museos. Estoy seguro que muchos van a recibir más de una visita inesperada, ¿verdad, Carmen? Pues sí, además hay amigos vigilantes en algunos museos y realmente lo están pasando bastante mal. Y es que después de lo que están oyendo, hacer la ronda no tiene que ser plato de buen gusto. En la Facultad de Medicina de Málaga hay un niño cíclope en formol. Es impresionante, nos dice Nejita desde Málaga. Hola, en Barcelona hay un hospital de niños con deformaciones. Es muy fuerte, soy Lidia. Si en fotos impresiona el negro, en persona ni os cuento. Con 8 años estuve en el museo y su cara no se me olvidará nunca, nos dice Manel desde Bañoles. ¿A que había algo raro en esa cara, Alberto? Era impresionante, sí, la verdad es que tenía un rostro como de una Alguien mezcla sufriente. de tristeza y de sufrimiento, ¿no? En el Museo del Teatre de Barcelona, en las mazmorras donde se escondía a los esclavos que traían los barcos, se oyen los gritos de los mismos. En Mallorca mi padre tuvo que vender la granja de Esporlas porque veía y oía música y gente triturando oliva para hacer aceite. Es terrorífica. Soy Ángel y os saludo desde Valseca, en Segovia, cuna del fundador del Museo Antropológico de Madrid, el doctor Velasco, en 1875. Seguid siempre igual. Hay un osario tremendo en la iglesia de Guamba, en un pueblo al lado de Tordesillas, en Valladolid. En el Castillo de Lorca se dice que han pasado varios hechos paranormales, por ejemplo una foto en la que salía gente que no estaba cuando ésta se realizó. En Praga hay un museo de la tortura con máquinas que ponen los pelos de punta. Un saludo, nos dice Pedro, desde Albacete. Bueno, ahora escuchéis esto. Bueno, como digo, increíble la cantidad de información. Puede que mañana, porque si no, ahí no nos va a dar tiempo, y merece la pena contarlo, la historia del Museo Árabe de Cáceres. Yusuf. Sí, exacto. Al-Burj. Museo Yusuf, la Casa de la Muerte. La Casa de la Muerte, le decían. Igual lo comentamos mañana, quién sabe, en Milenio todo es posible. Pero antes, por favor, escuchar este documento. Alberto, Carmen, Francisco. Bueno, tú lo grabaste, Francisco, lo grabamos allí los dos, pero yo recuerdo que lo escribí en un libro, esta historia, y luego dije, el doctor Reverte ¿diría esto realmente? Porque con los años... Yo me quedé blanco. Yo también. Por favor, creación de monstruos en la España de los años 40. ¿Sabes, Carmen? Que luego te leen, este Iker, que exagerado. Bien. La institución máxima forense durante todo el franquismo realmente, José Manuel Reverte Coma, a nivel cronológico estamos hablando, por supuesto, nos habla de aparatos como el macromanipulador de Chambers, años 40, manipulando ratas,
pollos, buscando pollos con 4 patas para paliar el hambre en España, que fueran más productivos, tocando los embriones, es decir, algo asombroso que estoy seguro que a nivel oficial no había ningún tipo de permiso ni ningún tipo de nada. Esto es parte de la historia de la ciencia oculta en España, y nos lo cuenta un fenómeno como es el doctor Reverte Coma, y creo que es sumamente interesante. Vamos a escucharlo. No, ¿dónde ha ido a parar todo esto? Vete a saber. Ahí hay cíclopes con un solo ojo, diprosopos con 2 caras, otros sin encéfalo, otros sin las extremidades. Terrible. Los mandaban del hospital en general cuando nacía alguno de ginecología y me dediqué a fabricar yo monstruos con animales. ¿Con animales? Sí. Y radiaba ratas preñadas y salían la camada de ratones. Uno a lo mejor sacaba con 3 patas, otro salía con 2 ojos, otro salía pegado. ¿Y qué fin es el que buscaba? Ver los efectos que tendría. El efecto de la radiación, sí. Devastador. Y otras veces, por ejemplo, con huevos de gallina, lo metíamos en termostato, abría una ventanita pequeña, tocaba con era el fuego, le tocaba uno de las partes del embrión y esa parte no se desarrollaba. Y nacía el pollo con un solo ojo. O que yo estaba buscando crear pollos con 4 patas. Estos alaridos parecen los del infierno. Nos lo pone Juanma Frasquet, que a las 3 menos 10 cree que es buena banda sonora. Es El Exorcista 2, por cierto, esa película de la que tampoco sabemos. Mañana los compañeros del cine vuelven, ¿eh? El Resplandor. Han elegido El Resplandor. Ni más ni menos. Hablaba mucha gente de una cosa extrañísima que ocurre en Palermo, en una especie de catacumbas de los capuchinos de Palermo. Y luego seguimos dando un rodeo, si os parece, por todo el mundo y por España, de museos insólitos. Escuchamos a ese otro fenómeno. Joan Solés. Sería un museo de los horrores de la muerte. Los cadáveres se conservan en perfecto estado durante un siglo al menos, gracias a un proceso secreto de momificación natural de los monjes capuchinos. Son las catacumbas de los padres capuchinos de Palermo, así las llaman, aunque en realidad es un cementerio de 300 metros cuadrados de galerías subterráneas bajo el convento, con casi 8.000 esqueletos momificados de religiosos, nobles, militares, mujeres vírgenes y menores enterrados a partir del siglo XVI. Los capuchinos, tras las ceremonias fúnebres, utilizaban un particular sistema de secado de los cuerpos durante un año en las galerías en un ambiente cerrado. Los cadáveres quedaban, por decirlo de alguna manera, cocidos, tan cocidos que resistían el baño posterior y la limpieza con arsénico. A continuación eran vestidos con los hábitos más elegantes que poseían los difuntos, práctica en conjunto que se prohibió a partir de 1881 porque se consideró poco higiénica. Hoy, en las catacumbas de los padres capuchinos de Palermo, se exhiben todavía estos cadáveres exquisitos. El más admirado es Antonio Prestigiacomo, un don Juan siciliano que dispuso que tras su muerte, secado y vestido, le colocaran, además, ojos de cristal para seguir admirando a las mujeres que visitaban el lugar. Allí descansan, suponemos vaya, los coroneles borbones de la época del dominio español, uno de los reyes de Túnez, o el conde Cagliostro, que cada 25 años, asegura la leyenda, recorre las galerías en búsqueda de su amante, quizás para verificar que después de tantos años y con una población tan numerosa y elegante, no le sea infiel. Milenio 3. Bueno, pues aquí seguimos, ¿eh? No nos hemos ido. Mañana de 1 a 3. Lo repito porque hay mucha gente que todavía se sorprende. Ah, que estáis de 1 a 3. Sí, sí, de 1 a 3, 2 horas magazine. Una parte habrá debate interesante por esas jornadas que están haciéndose en Torrelavega, de las cuales mañana vamos, pero contaremos muchísimas más historias. Pero muchísimas, ¿eh? Y muchos reportajes. No voy a decir, iba a decir, vamos a hablar de la niña de... Pero no voy a decir nada más. Vamos a hablar del famoso cazanazis, Wiesenthal, y de tantas y tantas cosas. Pero ahora queremos saber qué otros museos importantes nos hemos dejado en el tintero dentro del misterio. Yo me voy a ir, Iker, hasta México. Ajá. Al Museo de las Momias de Guanajuato.
Allí durante muchos años el templo de San Sebastián fue el principal cementerio de la ciudad de Guanajuato, pero como se quedaba pequeño, pues decidieron construir hacia 1861 en la falda sur del cerro precisamente otro de esos cementerios, y en este, gracias a las condiciones climáticas, pues los cuerpos se quedan momificados. Algunos de esos cuerpos pueden verse en las criptas y panteones que se reparten por el Camposanto. Gracias a don Manuel López, que era empleado del Registro Civil en 1872, hemos podido saber que la primera momia fue sumada en 1865 y que pertenecía a un médico. Perdóname, Carmen, ¿te has dado cuenta que en mediados del 19, casi todo lo que estamos contando, luego en las grabaciones la gente se dará cuenta, pasa a mediados del 19, es curioso, hay como un afán por momificar. Se descubrió que los cuerpos que eran enterrados tardaban unos 5 años en momificarse. Los sepultureros observaban que los cadáveres cubiertos de carbón y cal eran los que se momificaban, y los que se hallaban en cajas de zinc se conservaban poco más de 10 años. Hay momias, Iker, que esto sí que me ha puesto los pelos de punta, y se pueden ver las fotografías en internet, muestran rostros de terror e incluso manos encogidas, uñas rotas. Eran personas que por error habían sido enterradas vivas y han quedado con esos gestos momificados. Actualmente hay 199 momias, 79 mujeres, 21 hombres y 19 niños. Las dos últimas fueron extraídas el 8 de julio de 1983. Y mira, si hablamos de museo, también hay museos de la magia, podemos encontrar en todo el mundo, pero curiosamente investigando hemos visto que el mayor museo de la magia lo posee David Copperfield. Empezó hace unos años comprando una subasta, una colección compuesta por más de 80.000 piezas, incluyendo 15.000 libros sobre el arte de la magia, alguno del siglo XVI. La colección ha ido aumentando a base de comprar piezas sueltas y colecciones enteras, donde se pueden encontrar cientos de objetos de Houdini o cosas tan sorprendentes, imagínate, como un cilindro original de Edison en el que se escuchan las únicas grabaciones de voz de Houdini. Imagínate, a estas horas de la madrugada, escuchar esa voz de Houdini hablándote desde el más allá. Del gran mago, ¿no? De todos los tiempos. Haremos un programa, hacía tiempo que no decía esa frase yo, haremos un programa de los grandes mentalistas de Houdini. Buenísimo eso, ¿eh? Sí, buenísimo. La verdad es que es increíble, tiene muchísimas otras cosas, como el baúl de la metamorfosis de Houdini, el antecesor de uno de los trucos más populares, lámparas de aparición y desaparición. La verdad es que qué bueno. Este David Copperfield se ha ido gastando dinerito y conservando y tiene dinero para cosas. ello, ¿eh? Sí. Desde luego. Francisco, acabamos con los titulares en España, síntesis, rápidos. Que si no me matáis. Fuera de España, París, Instituto Metapsíquico de París, trucos espíritas, mesas parlantes, falsos espectros, pero bueno, para todos los oyentes comentaristas, para que viajen y luego nos cuenten cómo han sido sus viajes. Astorga, ese museo que he dicho donde hay un lienzo anónimo, se supone que es románico, con los 12 evangelistas, ahora que está de moda lo de la Magdalena, ese Juan con trenzas. Sobre todo, Museo Maragato, al lado de Foncebadón, uno de esos pueblos malditos. Ágreda, Museo de Sor María de Ágreda. En Salamanca, Museo de la Masonería, fascinante. En Valencia, en la Facultad de Medicina, encontramos una exposición del curanderismo, desde esbotos íberos hasta platos supuestamente mágicos. Málaga, nos escribía Nejita antes desde allí. En Ronda, el Museo de los Bandoleros. Tragabuches, pernales. Clásico. Seguimos en Málaga. Yo les recomendaría que visitaran en Málaga ciudad la Cripta de la Victoria. Luego que nos lo cuenten. Y por último, Sigüenza, el etiquetado, ya hemos hablado de él en más de una ocasión, el Museo de las Reliquias. Sangüesa. Sangüesa, Navarra, Sigüenza, nombre muy parecido, Guadalajara. Sigüenza, por cierto, cómo me gusta a mí Sigüenza, es un lugar de auténtica medieval. paz, exacto. Bueno, magnífico ese paso en titulares, que han añadido muchos más nuestros oyentes, y si os parece, amigos, hasta mañana a la 1 de la madrugada nos despedimos con ellos, con lo que han dicho ellos, con lo que proponen ellos, los comentaristas del 7640. Lo del castillo de Lorca es cierto, en las fotos aparecían personas ya fallecidas y mensajes escritos en árabe. Castillo de Lorca. Bueno, Francisco, Alberto, y tenemos otro dato, ¿eh? Castillo de Lorca, fotos extrañas, varios oyentes han dicho lo mismo. Hola, soy un chico de 21 años de Granada con ictiosis y desde pequeño todos los días me tengo que echar crema en todo el cuerpo. En invierno mi piel parece la de un cocodrilo. Bueno, pero es una enfermedad más de la piel que se puede controlar más o menos. Por desgracia, hace 200 años y en casos muy severos, que hablamos de un caso, uno entre millones, pues desgraciadamente esa gente... Hombre, ahí la ciencia menos mal que ha arrojado luz ante la superstición, ¿no? Porque si no... Conchi, desde Barcelona, que es estudiante de psicología, nos dice: referente a gigantes hay un rasgo genético de gigantismo. Además de altura, presentan rasgos faciales característicos. ¿Se ven algún jugador de baloncesto?
Debéis mencionar el Museo de la Tortura en Santillana del Mar, en Cantabria, nos dicen Alberto y Carolina desde Madrid. Visitad el Museo de Historia de la Farmacia en la Universidad Complutense de Madrid. La reproducción de la cueva de un alquimista es espectacular. También el resto. Previa cita, nos dice Gregorio desde Albacete. En la Laguna Tenerife está la Casa Lercaro, como bien habéis dicho, y el Museo de Historia, donde también pasan cosas extrañas. Nos lo decía Javi desde Tenerife. En Guadalés, Alicante, hay un museo de curiosidades con cabezas reducidas. Impresionante. Y tanto. Luis de Badajoz, hice la mili en Tenerife y un cura capital le dijo a mi teniente que algunos soldados jugando con la ouija sufrieron un ataque de algo. Garitas malditas también. Oye, por cierto, Carmen, yo creo que la conclusión de todo esto es que el programa lo que hace es extrapolar curiosidad. Hoy tenemos una cantidad de propuestas que es difícil. Javi de Ciudad Real. En el Museo Lisa Cendreno de Ciudad Real, la gente con más sensibilidad dice ver escenas de muertes en el espejo del baño. Bueno, lo dejamos ahí, unos apuntes. Yo os diría, en una palabra, ¿cuál visitarías tú? Uno, rápido. El Museo del Diablo. Yo creo que también. Me iría a París. Trucos espíritas, o mejor, a La Balma, que hay una mesa espírita ahí con las endemoniadas. Bueno, no está mal. Mañana a la 1 volvemos. Esto ha sido Milenio 3. Juanma, muchas gracias, campeón.